en el entreverarse del derecho. Los enfermos, los niños, los adolescentes, los ancianos, las embarazadas, los embriones, los fetos, los discapacitados, los rechazados, los cautivos, los migrantes, los presos, los ignorantes. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes, sabemos que el adolescente, por las características de ya desprotección que tiene de la familia y que él la reclama, la emancipación de la familia, salirse de ahí, pero al mismo tiempo por la tendencia a la inmadurez y a un juicio confuso que puede tener de muchas cosas, pues es vulnerable, por ejemplo, de iniciarse en el consumo de sustancias que no le convienen, como es el alcohol, como es las drogas. Es un grupo vulnerable. No lo es, por ejemplo, las personas de 75 y más años de edad. Difícilmente alguien va a empezar con esa práctica en esas condiciones, ni tampoco lo es el niño, o no tanto. Los embriones y los fetos, por ejemplo, son vulnerables cuando una persona no tiene cultura sanitaria, una mujer, pues a lo mejor puede hacer cosas, ni siquiera de mala fe, que puedan perjudicar a su bebé, o bien verse en situaciones en las que para los demás aquello no representa ningún daño, para ella tampoco, pero para el producto sí. Y si no se piensa, el producto es el bebé en gestación, si no se piensa en esa condición de vulnerabilidad que tiene el embrión o el feto, pues entonces se le puede dañar seriamente. El tomar ciertas sustancias, medicamentos, el exponerse a radiaciones, por ejemplo, ¿no? El pasar por arcos radioactivos en sistemas de seguridad, en fin, se tiene que tener, esto es sentido común, una consideración especial con esa población vulnerable para aquellas cosas. Pero si esto no alcanza a la sociedad en su conjunto, al Estado, y no se legisla y no se define bien qué se puede y qué no se puede hacer en esas circunstancias, pues esas personas no quedan bien vulneradas. No basta el criterio, sino que se tienen que tomar acciones. Y así podríamos verlo con, por ejemplo, los cautivos. Pues casi nadie se queja cuando se golpea a un reo, tortura, por ejemplo, ¿no? O se le hace confesar. Yo no sé, pero uno ve, por ejemplo, en las detenciones últimas y penúltimas que ha habido en los últimos años, casi todos los detenidos salen con algo en la cara, un moretón o rasguños. Lo acabamos de ver en los últimos dos. Decía alguien viendo las escenas, dice, no hubo un solo disparo, pero debe haber habido muchas patadas, dice el que tiene, ¿verdad? Bueno, ¿quién sabe qué será más cruel, vamos a decir así, ¿no? Claro que es peor matar a una persona, pero vamos a ver ahorita algunas condiciones de la tortura, que los cautivos son especialmente vulnerables a la tortura. Cosa que cuando uno no está cautivo, pues normalmente no lo es, ¿no? Claro, ya si la mujer nos dice, no me tortures, bueno, ya eso es otra cosa, ¿no? Eso. Los ignorantes, una persona que no sabe leer, es una persona que vive como si estuviera sorda o ciega en muchos sentidos, ¿no? No entiende lo que todos los demás entienden, no tiene las oportunidades de desarrollo, de salud, etc. Entonces, una población vulnerable que si no se le atiende específicamente, pues va a seguir estando en ese alto riesgo. La siguiente. Aquí tienen simplemente al azar tomados espacios de internet para saber lo que a lo mejor todos ya hemos visto, cómo esto está ya pues en el lenguaje de todos los días. Grupos vulnerables, violación de derechos humanos a los sectores más desprotegidos de la sociedad durante la dictadura. Me imagino que va a ser en Argentina o en algún lugar de esos, ¿no? Siguiente. Otro. Globalización en Salud Pública 2012. Instituto Nacional de Salud Pública invita a una
simposio, Salud y grupos vulnerables, los retos de la investigación. Y así millones de alusiones a esto. La siguiente. Diplomado en interculturalidad y grupos vulnerables. Por si a alguien le interesa, creo que ese diplomado está por empezar. La siguiente. DIF Sonora, Dirección de Atención a Población Vulnerable. Hay una dirección donde hay una persona que pues, tiene su sueldo de director, su oficina de director, sus tarjetitas, toda la organización, para atender a las poblaciones vulnerables. Y fundamentalmente se refiere a menores, migrantes. Esto creo que se comienza el sexenio pasado. Después, atención al adulto mayor. Hogar temporal, las personas, los homeless, ¿verdad? Para las personas que no tienen hogar, bueno, pues alguien tiene que hacer algo, no se puede vivir a gusto con las personas durmiendo, como va a una de las grandes ciudades en las estaciones del metro, por ejemplo, que se llenan en la noche para pasar el frío de personas que no tienen dónde dormir. Las familias, la adolescencia, atención a menores en una CARI, con problemas de conducta, en fin. Entonces esto no es por allá de las sociedades más avanzadas, civilizadas o ricas, ¿no? Nosotros, que somos una sociedad en vías de desarrollo, pues tenemos conciencia de esto y tenemos materialización de esa inquietud. Bueno, pues entonces ya estamos bien entrados en lo que significa para nuestro propósito la vulnerabilidad, el vulnerable y los grupos vulnerables. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de hace 8 años dice en su artículo 8: al aplicar y profundizar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías asociadas, debería tenerse en cuenta la vulnerabilidad humana. Debe protegerse a las personas y grupos especialmente vulnerables y respetarse su integridad. ¿A qué se refiere esto de al profundizar o al crecer el desarrollo, el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías asociadas? Pues a la biotecnología, a todo lo que representa la amenaza nuclear, la investigación médica, que se pueda vulnerar o violar los derechos de las personas con tal de sacar resultados que puedan ser muy útiles a las mayorías, etcétera, ¿no? Biotecnología también pues tiene que ver con la generación de nuevos alimentos o nuevas maneras de hacer alimentos, obtener energía a partir de elementos biológicos, biotecnología aplicada al comienzo de la vida, al muy principio de la vida, lo que es clonación, fecundación artificial, en fin, todo eso. Entonces dice este documento de la UNESCO que cuando esto que se está viendo que se desarrolla de una manera tan acelerada, no puede hacerse sin tomar en cuenta esa condición de vulnerables que tenemos todos, y además debe de protegerse a las personas más vulnerables, los especialmente vulnerables. Pues no solo aquí en la oficina del DIF Sonora, sino también en las oficinas de la UNESCO, existe la misma consigna. La siguiente. Habíamos visto, creo que en la ocasión anterior o en la antepasada, una definición de bioética que cada vez le va quitando lugar a la definición ya tradicional, que de por sí era nueva, de bioética. Todo esto empieza con ética médica, pero luego se sale de la medicina y llega a muchas disciplinas, muchas áreas. Hace una definición que es la que actualmente existe en el Diccionario General de Bioética. Y esta de Adriano Pesina, que parece extraordinaria por la concreción y porque cada una de las 4 palabras que representan un concepto son reveladoras de lo que se quiere decir. Dice que bioética es la conciencia crítica de la civilización tecnológica. Conciencia porque es aquello que nos dice
que se puede hacer lo bueno o lo malo. Crítica porque califica en bueno y malo a la civilización, todo lo que es las costumbres con las que vivimos, y tecnológica, porque asume que nuestra civilización actual es tecnológica, como nunca antes. Pasará, pero por lo pronto estamos inmersos en una civilización donde los estándares prácticamente están condicionados en gran parte por la tecnología. Ahora, este señor médico Manuel Ruiz de Chávez es el actual presidente de la Comisión Nacional de Bioética. En un artículo que recientemente publica, hace esta consideración: ¿cómo lograr un entendimiento entre las ideas y prácticas tradicionales de las diferentes etnias o grupos culturales, por ejemplo los indígenas, con la concepción occidental de la salud, enfermedad y terapéutica? Es decir, cómo compaginar los usos y costumbres en cuestiones bioéticas, biomédicas, de las poblaciones que viven de una manera en costumbres ancestrales, con lo que está pasando ahorita. ¿Qué decirles? ¿Cómo llevarlos a vacunar? ¿Cómo decirles que eso merece una operación? ¿Cómo decirles que los van a dormir para quitarles un órgano? ¿Cómo decirles que necesita un riñón de otra persona? Todo eso pues representa un choque muy difícil de resolver, que intensifica a nuestra manera de ver la vulnerabilidad de esos grupos, de las personas que están en esos grupos, porque sus costumbres, sus usos, pues son muy diferentes a los nuestros y muy lejos de las oportunidades tecnológicas, que no las han conocido ni las han considerado. La brecha entre la comparación del estilo de vida de un vulnerado y un no vulnerado hoy es considerablemente mayor que la observada en 1913. Y esto en gran parte se atribuye al avance tecnológico que se destina mucho más al no vulnerado que al vulnerado. Es decir, las mejores oportunidades que nos ofrece la tecnología son para los que tenemos oportunidades, recursos, educación, información, cultura, etcétera, salud. Para los que no tienen eso, el avance tecnológico, cuando uno pensaría que es a quienes más se les va a dedicar porque son los que más lo necesitan, en realidad son los que menos lo obtienen. Por eso, la distancia que hay entre el vulnerable y el no vulnerable hoy es mucho mayor que la existía hace 100 años. No había mucha diferencia entre tener las oportunidades y no tenerlas hace 100 años. Hoy las oportunidades son tan extraordinarias, pero tan difíciles de obtener para algunas personas, que cada vez son más sofisticadas y eficientes para los que las pueden tener, y cada vez más lejos de obtener para aquellos que no están en esa oportunidad. Entonces es una brecha que la tecnología, que se dedica porque cuesta y hay que pagarla a quienes la pueden comprar, la ha hecho más amplia. ¿Sí se entiende esto, no? Uno pensaría que la brecha se acortaría con el desarrollo tecnológico. Quizás todos, como promedio, tenemos un mejor nivel de oportunidades en relación a lo que representa la salud, la alimentación, que hace 100 años, no lo sé. Pero la diferencia, la distancia que hay entre los que pueden y no pueden tener los beneficios del avance tecnológico es mayor ahora. Y esto es, pues, una responsabilidad que como disciplina del conocimiento compete a la bioética, a la biopolítica y a la biojurídica enfrentar con todas las demás cosas de las que se auxilian para eso, la economía, la demografía, la ecología, en fin. El siguiente. Juan Maciá, un español, dice:
Lo que está en juego es la supervivencia con sentido humano de la humanidad, asunto de la bioética. Lo que está en juego es la supervivencia con sentido humano, subrayado o en cursivas. Supervivencia con sentido humano, porque eso es algo que generalmente se nos puede olvidar a los que están trabajando en tecnología y en desarrollo científico. La responsabilidad ante los retos de la novedad tecnológica encuentra en la antropología bioética o en la ética antropológica su mejor expresión. Tomás Domingo Moratalla, otro filósofo de la Universidad Complutense de Madrid. Antropología bioética o ética antropológica. Se requieren, pero como quiera que sea a lo que está mencionándose es a que se requiere una visión ética para que los retos de la innovación tecnológica de veras cumplan responsablemente su tarea. Entonces, ya yéndonos acá, a este nivel de discusión o de visión de la situación, estamos hablando de los vulnerables, pues la cosa es mucho más compleja que el darnos cuenta que alguien necesita algo y tratar de hacerlo, porque el problema en su dimensión global pues es mucho más grande, que requiere del concurso de muchas iniciativas de diversos órdenes, no solo del Estado, sino también de la sociedad.